líneas de nuestra América. Imagen y sonido en la voz de los poetas y pensadores americanos. Un programa realizado por el grupo cultural La Grulla de Hermes. Bienvenidos y bienvenidas. Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya, la canoa de bareque para llegar a la playa. Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya, la canoa de bareque para llegar a la playa. Habla con la luna, habla con la playa, no tiene fortuna, solo su atarraya. El pecador habla con la luna, habla con la playa. Hola, saludamos a nuestra América oyente. La Grulla abre sus alas una vez más para llevar un instante a sus oídos la voz de los poetas y pensadores americanos. Saludamos a los amigos que nos acompañan hoy en el programa, Juan Pablo Enríquez y Juan Sebastián Restrepo Pérez, y especialmente al fundador de La Grulla de Hermes, el poeta Tarcisio Valencia, el viejito. Quien les habla, Pablo Correa y Agudelo, los saluda. La instantánea de este programa es de Evelio José Rosero, prolijo escritor contemporáneo, colombiano poco conocido en nuestro medio. Su obra narrativa está enmarcada en la novela, pero también abunda en cuentos y en relatos breves. Hoy conoceremos su vida y algunos de sus cuentos y relatos breves. Tienen su querer. El pecador habla con la luna, el pecador habla con la playa, el pecador no tiene fortuna, solo su atarraya. El pecador habla con la luna, el pecador habla con la playa, el pecador no tiene fortuna. Evelio José Rosero nace en Bogotá un 20 de marzo de 1958, pero su mayor parte de la infancia la vive en Pasto, pues su familia se muda allá estando este escritor muy joven. Regresa a la capital ya adolescente. Es educado en colegios católicos en la ciudad andina de Pasto y en Bogotá. Rosero reconoce que de sus años con los curas le quedó una rabia profunda, una que sin duda ha sabido dosificar y utilizar en su provecho para la construcción de varios de sus libros. Atraído por el canto de sirenas de Europa, como escritor latinoamericano que se respete, vivió unos años en Barcelona y otros en París, lo que solamente le sirvió para confirmar cuánto disfruta de la existencia en Colombia. Desde muy joven se propuso Rosero vivir de escribir, y a fuerza de escribir sin descanso, y de participar en todo tipo de concursos, lo ha venido consiguiendo. Ha publicado novelas juveniles, cuentos infantiles, obras de teatro, poesía, novelas largas, novelas cortas, relatos de todo tipo. 19 títulos y 7 concursos ganados en 25 años lo hacen uno de los escritores más prolíficos de su generación en América Latina. Escuchemos un primer cuento de Evelio Rosero. La casa. He aquí una casa loca, cuyas escaleras no conducen a nada. Uno abre la puerta y cree entrar y en realidad ha salido, pero cuando uno cree salir sucede lo contrario, uno ha entrado. Y la mayoría de las veces uno no se explica a dónde ha llegado o qué ha sido el cuerpo de uno en esta casa. Las ventanas tienen la peculiaridad de no mirar hacia afuera sino hacia adentro. Todos los muebles cuelgan a medio metro del techo principal, de manera que para llegar a ellos es necesaria la imposibilidad de volar, o un salto largo y elástico que le permita a uno aferrarse de una silla, por ejemplo, y luego escalarla y sentarse en ella, como en un peligroso columpio. Y lo peor ocurre cuando cada uno de los movimientos oscilantes de los muebles tiende a vencer el equilibrio de los ocupantes, de manera que muchos se han despedazado intentando resistir más de una hora sentados en el mismo sitio. Todos los muebles confabulan sus movimientos para desbaratar a sus ocupantes, y ya se sabe que los muebles flotantes procuran sobre todo que los cuerpos sean derrotados de cabeza. Nadie ha podido salir incolume. Siempre, en la caída, hay otro mueble oscilante que se las arregla para que el cuerpo, en condena, se estrelle de cabeza contra el suelo. A pesar de estas aparentes incomodidades, se escuchan en la casa, cuando cae la noche,
muchas voces y risas, y chocar de copas y muebles. Nadie ve llegar a los invitados y tampoco salir, y eso se debe seguramente a la otra originalidad de la puerta, que da la sensación de permitir entrar y salir al mismo tiempo, sin que verdaderamente se haya salido o entrado. Nadie sabe, además, quién es el dueño o quiénes habitan la casa permanentemente. Alguien nos cuenta que vive una pareja de niños. Otros aseguran que no son niños sino enanos. De lo contrario, no se justificarían las fiestas de siempre, escandalizadas por las exclamaciones más obscenas que sea posible imaginar. Hay quienes afirman que nadie vive en la casa y que en caso contrario no serían niños y tampoco enanos sus habitantes, sino dos jorobadas dementes. Ni unos ni otros dicen la verdad. No han acabado de entender que todos son en realidad mis habitantes, que están adentro de mí como también yo estoy dentro de ellos, que soy algo vivo y que a pesar de todas las vueltas que pueden dar por el mundo, quizá nunca les sea posible abandonar mi tiranía para siempre, porque también yo estoy dentro de mí. Habla con la luna, habla con la playa, no tiene fortuna, solo su atarraya. El pecador habla con la luna, habla con la playa, no tiene fortuna, solo su atarraya. El pecador habla con la Evelio Rosero comienza su carrera literaria publicando cuentos en las lecturas dominicales de El Tiempo y el magazín dominical de El Espectador. En 1979, a sus 21 años, obtiene su primer reconocimiento literario, el Premio Nacional de Cuento Gobernación del Quindío, por el relato Ausentes, que publica el Instituto de Cultura en la antología 17 Cuentos Colombianos. 3 años después, obtiene en México el Iberoamericano del Libro de Cuentos Netzahualcoyotl, así como el de novela breve La Marcelina de Valencia, España. Por papá es santo y sabio. En este punto, Rosero viaja a Europa, en donde reside primero en París y luego en Barcelona. Se inicia en la novela con la trilogía Primera Vez, conformada por Mateo Solo, 1984, Juliana los mira, 1986, y El Incendiado, 1988, que ganó el segundo premio Gómez Valderrama a la mejor novela publicada en el quinquenio de 1988 a 1992. En este periodo concluye la colección Cuento para matar a un perro y otros cuentos, 1989, y en el 91 incursiona en la literatura infantil con la novela Pelea en el Parque, a la que seguirá otra recopilación de relatos, El aprendiz de mago, de 1992. Ese mismo año aparece su siguiente novela, Señor que no conoce la luna, tras la cual vendrá un periodo de trabajo en los géneros de cuento, Las esquinas más largas, de 1998, y Teatro, Ahí están pintados, 1998. En el 2000 publica 2 novelas más, Cuchilla y Plutón, y luego Los almuerzos, en el 2001, y Juega el amor, en 2002. Escuchemos otro cuento. Un hombre. Un hombre puso el siguiente aviso frente a la puerta de su casa: se venden pobres. Otro hombre que pasaba se acercó a preguntar el precio. Depende, dijo el primer hombre. Tendría usted que elegir qué pobre quiere. Entraron los 2 hombres en la casa y no tardó en salir el comprador con un pobre bajo el brazo, sin explicarse aún para qué realmente necesita un pobre. Al poco tiempo los demás hombres se enteraron de la noticia y no tardó en llenarse la casa de compradores. Cada quien salía con su respectivo pobre bajo el brazo. Algunos llevaban hasta 3 y 5 pobres sobre las espaldas. Eran paquetes de pobres. Se anunciaban pobres en los periódicos, se exportaban. Todo siguió así hasta que el primer hombre quedó sin más pobres para vender. El último pobre que se llevaron fue su mujer, aunque meses más tarde también él tendría que venderse como pobre. Entonces la competencia no se hizo esperar. Aparecieron empresas vendedoras de pobres, industrias productoras de pobres,
y eran pobres de todos los tamaños y colores. Hubo muchos concilios y guerras, exposiciones y discusiones que intentaron determinar el origen de tanto pobre. Se publicaron cientos de libros. Nadie habló de pobreza, únicamente de pobres. Demasiado tarde, se remataban pobres en África, en Pakistán, en los Estados Unidos, en la Argentina. No tardó el mundo entero en llenarse de pobres. Regresan los pescadores con su carga para vender al puerto de sus amores, donde tienen su querer. Regresan los pescadores con su carga para vender al puerto de sus amores. La crítica lo define como un escritor prolífico debido a que en sus obras hay diferentes géneros, desde cuentos, novela corta y de largo aliento y hasta poesía. Algunos textos han sido catalogados como literatura para niños y jóvenes, otros de tipo erótico y experimental. Sin embargo, Evelio José se resiste a este tipo de clasificaciones porque, según sus propias palabras, todas sus obras son resultado de una entrega a los demás y a sí mismo a través de la literatura. Incluso afirma sin vergüenza que la literatura puede y debe cambiar la realidad social y que es esa una de sus funciones principales, lo que prácticamente ninguno de sus colegas se atreve a decir ya, a riesgo de parecer demasiado modernos y por lo tanto demasiado comprometidos. Para Evelio Rosero, la literatura es transparente y por ello reitera una y otra vez que no está de acuerdo con los encasillamientos que hacen los críticos o académicos de la literatura por géneros y asegura que no se ha dejado determinar por esos cánones. Rosero dice: escribo algo porque quiero escribirlo, indiferentemente de que los resultados vayan a ser considerados para niños o para adultos. Yo no me siento a escribir un cuento para niños o una novela para niños. Yo me dejo sencillamente avasallar por un tema determinado, por algo que incluso me ha desesperado. No solamente es alegría o entusiasmo lo que a uno lo lleva a escribir. Escuchemos otro cuento de Rosero. El invitado inventado, despojado, descornado, igual que el corazón de la res en el sillón más lejano, el invitado que nadie invitó. ¿Es usted un inventado? No, soy inventado. Su discreción abochorna, su sencillez, es posible que sea húngaro. Alguien habla de unas rosas marchitas en un jarrón y él responde que la naturaleza es bella porque es imperfecta. Una mujer es hermosa y sin embargo no nos ama, dice, y nos dice que un manojo de arena nos lleva de nuevo al mar. Nos habla del pequeño drama de la mujer barbuda en el circo, a quien él conoció y amó y obliga a sonrojarse a las ancianas, pues asegura que la mujer barbuda era más dulce que un mamut. Los hombres ríen complacidos, las mujeres suspiran, los niños juegan con él. De pronto se incorpora, bebe rígidamente la última copa y se despide. Nos dice: quiero charlar con mis amigos peces, y sale por la puerta grande en busca de la cordura que para siempre extravió. Todos nos hemos quedado fríos en el salón, contemplándonos afligidos como cuando uno quiere seguir bailando y se ha acabado la música. Regresan los pescadores con su carga para vender al puerto de sus amores, donde tienen su querer. Regresan los pescadores con su carga para vender al puerto. En las palabras de Evelio José Rosero, sus obras se nutren de la realidad que a veces es fantasmagórica, pero que la realidad sea fantasmagórica no es algo que me proponga voluntariamente para desarrollar mis libros.
Es también el azar de los temas elegidos o los temas que me eligieron a mí como autor. Pero esta faceta fantasmagórica no es determinante en mis libros. Son muchas otras facetas las que los causan. En esencia, la mujer y la certidumbre de la muerte. Pero a pesar de la cantidad de textos y escritos y publicados, a pesar de siempre tener en su mente y en su creación literaria la realidad y el contexto de su Colombia natal, Evelio Rosero es apenas conocido mediáticamente cuando gana el premio Tusquets con su novela Los Ejércitos. Él no suele aparecer en los periódicos, no escribe textos para revistas, no se hace tomar fotos en eventos públicos, no acepta cargos burocráticos ni diplomáticos, no disfruta del show de las ferias y los encuentros literarios. En sus propias palabras, yo siempre he sido como soy, y cualquiera que me conozca se lo diría. Después de Los Ejércitos se ha resaltado mi silencio y mi distancia mediática. La verdad, soy tímido, la gente cree, me lo han dicho, que soy de mal humor, impaciente y exigente con los demás. En fin, no hay tal cosa. Quisiera tener amigos, escribir mis libros, quisiera que mis libros lleguen a otros grandes amigos desconocidos, pero yo, personalmente, solo quiero pasar desapercibido, presenciar el espectáculo. Escuchemos finalmente 2 textos más del autor. Siatsi. ¿Cómo te llamas? Preguntaron a Siatsi los guerreros del déspota U-Nung. Siatsi, que vivía en el reino de Lu y era partícipe de la escuela de Mo, guardó, como era de esperarse, un respetuoso silencio. ¿Cómo te llamas?, repitieron impacientes los guerreros, pues buscaban al anciano maestro desde hacía 9 años para matarlo, pero no lo conocían, y entonces, cada vez que iniciaban otra redada, bebían cada uno 11 tazones de vino amarillo para darse ánimos, pues se aseguraba que Siatsi era poseedor de todos los lenguajes y lograba fácilmente llamar en su ayuda a los animales o las aves, o podía muy bien mimetizarse entre los árboles y flores, o convertir a sus enemigos en cuerpos ingrávidos con solo invocar 2 o 3 palabras antiguas. ¿Cómo te llamas?, siguieron insistiendo los guerreros, ebrios, sacudiendo sus sables relucientes de un metal casi vivo, sediento de humedecerse y oscurecerse. Lo cierto es que estaban muy alarmados y tensos, pues por fin todas las descripciones coincidían con aquel anciano que, como era obvio, tenía una barba gris que le cubría los pies y unos ojos muy hondos y negros que sin duda no miraban hacia el cuerpo, sino más allá, hacia más adentro. Evidentemente, él y solo él debía ser Siatsi. Aún así, volvieron a repetir a gritos la pregunta: ¿cómo te llamas? Nunca he podido responder a esa pregunta, respondió el anciano maestro. Hoy podría tener un nombre y mañana otro. Ayer pude llamarme Siatsi, que es el que ustedes buscan, pero mañana podría llamarme Jipo, y hoy me parece que debo llamarme Chou, que es un nombre acorde con este viento que nos rodea. La respuesta del anciano los desconcertó y los hirió además. Su mirada, entre irónica y piadosa, que no se congelaba ante la fría cercanía de los sables apuntándolo. Por fin los guerreros, temerosos de permitirle el tiempo necesario para pronunciar palabras antiguas, le dijeron: «Te estás burlando de nosotros, inútil anciano, y de todas formas vamos a matarte para que no continúes reflexionando insensateces». El anciano no pudo, ante semejante afirmación, evitar reír. Un tiempo después, sobre la hierba tibia y anaranjada, Siatsi continuaba convencido de no saber quién era realmente el que moría. Miedo. Una vez llamó a su casa por teléfono y se contestó él mismo. No pudo creerlo y colgó. Volvió a intentarlo y nuevamente volvió a escuchar su propia voz respondiendo. Entonces tuvo el coraje de preguntar por él mismo y su propia voz le dijo que no siguiera insistiendo porque él mismo nunca más iba a volver. ¿Con quién hablo?, preguntó. Por fin, y escuchó anonadado lo que nunca debió oír. ¿Qué escuchó? Nadie lo sabe.
pero debió ser algo terrible porque él no pudo controlar la carcajada creciente asfixiándolo. Al día siguiente, los periódicos no registraron la noticia, cosa lamentable si se tiene en cuenta que todo periodismo de verdad consiste en ir más allá de lo aparente hasta la verdad total, y más si el hecho tiene que ver acaso con un problema de orden metafísico. En la compañía de teléfonos, usted mismo podría indagar la realidad de este suceso exponiéndose, eso sí, por su propio riesgo, a que todos los teléfonos se confabulen una tarde contra usted y lo silencien definitivamente. El pecador habla con la luna, habla con la playa, no tiene fortuna, solo su atarraya. A los 21 años, Evelio Rosero cursaba sexto semestre de Comunicación Social en la Universidad Externado de Colombia. Allí se dio cuenta de que los profesores no le enseñaban lo que él deseaba, escribir. Así es que se aventura a publicar su primer cuento, Julia los mira, en el diario El Tiempo. Ese mismo año gana su primer concurso literario, planteándosele así su carrera definitivamente entregada a la escritura, teniendo la literatura como un medio de comunicación masiva y efectiva que llega hasta la última fibra de los receptores de un modo sutil y estético. Aunque se gradúa de periodista, su verdadero oficio es el de escritor, siendo este camino su modo de situarse en el mundo considerando que la vida es un sinónimo del acto de escribir. Evelio Rosero dice al respecto: al momento de iniciar una novela, dejo a un lado cosas que también son importantes para mi vida y me entro de lleno a mi creación. Esa es la entrega total a la literatura, a la creación, a la escritura. Esa doble relación de dolor y placer, ese sentir la presencia de la muerte en cada punto final, ese sentirse vivo en cada novela, en cada cuento, en cada relato escrito. Con su carga va a vender al puerto de sus amores, donde tienen su querer. Regresan los pescadores con su carga va a vender al puerto de sus amores, donde tienen su querer. El pescador habla con la luna, habla con la playa, no tiene fortuna, solo su atarraya. El pescador habla con la luna, habla con la playa, no tiene fortuna, solo su atarraya. El pescador habla con la luna, habla con la playa, no tiene fortuna, solo su atarraya. Hasta aquí nuestra instantánea de Evelio José Rosero, un programa realizado por el grupo cultural La Grulla de Hermes. La canción que acompañó la instantánea de hoy fue El Pescador, en la voz de la maestra Totola Momposina. Recuerden buscarnos en facebook.com/La Grulla de Hermes, Twitter @Grulla de Hermes y en nuestro blog lagrulladehermes.wordpress.com. Hoy nos acompañó en la realización Juan Pablo Enríquez, Juan Sebastián Restrepo Pérez y el poeta Tarcisio Valencia, Andrés Amortegui y Leandro Henao Marín en los controles. Quien les habla, Pablo Correa y Agudelo. Recuerden que el vuelo de la grulla siempre es sereno. Escucharon Instantáneas de Nuestra América. El Grupo Cultural La Grulla de Hermes y la 11 Radio se despiden. Recuerden, el vuelo es siempre sereno.